Bueno, más información en Panorama Cardinal, entrevista central mano a mano con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. En esta oportunidad, explicó las interrogantes que le surgieron luego de lo que fue la firma del contrato para el trabajo en el puerto de Montevideo de la empresa Catón Nasí. Hizo referencia a todo el proceso donde, justamente en la interpelación a quien fuera ministro de Obras Públicas, Luis Alberto Heber, se estarán presentando todas estas interrogantes. Aquí el mano a mano sobre el tema con el senador Mario Vergara. Nos generaba dudas al principio, hoy lamentablemente ya no nos genera dudas. El acuerdo que el gobierno firmó con la empresa belga Catón Nasí es un escándalo. Y es un escándalo que lamentablemente perjudica a la gente, perjudica a cada uruguayo, cada uruguaya. El acuerdo genera de hecho un monopolio en el puerto, un monopolio que hoy no hay. Hoy hay más de una empresa, dos empresas que ganan dinero, o sea, no hay ninguna razón económica para que eso se transforme en un monopolio. Un monopolio, cuando no es imprescindible, es negativo. Va a aumentar los precios, va a ser más ineficiente. Y subir los costos en el puerto es subir los costos a través de los cuales el trabajo nacional se coloca en el exterior, por lo tanto afecta a la producción en el sector agropecuario, en el sector industrial, y los costos de lo que compramos. Lo que cada uruguayo uruguaya va al almacén, al supermercado y compra de alimentos, de vestimenta, de electrodomésticos importados, todo eso se va a encarecer por este acuerdo que genera este monopolio. Y es un escándalo por varias razones. En primer lugar, se genera un monopolio sin ley. La Constitución dice, para generar un monopolio privado, tiene que haber una ley con mayoría especial. Nada de eso hay. Por lo tanto, este acuerdo estaría violando la Constitución. No lo decimos solo nosotros, lo dice el doctor Correa Fleitas, ¿verdad?, en un dictamen recientemente publicado. Viola al menos 3 leyes. O sea, es flagrantemente ilegal. Porque viola la ley de puertos del año 92, gobierno del Partido Nacional, en donde se instaura que las actividades portuarias se hacen en libre competencia. Viola la ley de la concesión que le dio a Catón Nasí, el 80% que pagó Catón Nasí en aquel momento, 17 millones de dólares, que le da la participación en la terminal Cuenca del Plata, en la concesión que dio el Estado. Ahí hubo una ley que crea TCP, que es del gobierno del Partido Colorado, 2001, que también dice que esta concesión es sin perjuicio de que las actividades se hacen en régimen de competencia. Y viola la Ley de Defensa de la Competencia del año 2008, del gobierno del Frente Amplio, en donde explicita que las actividades económicas en el país se hacen en régimen de competencia, excepto en los sectores donde haya un monopolio legalmente establecido. O sea, tiene que haber ley y no hay. Entonces, viola flagrantemente las leyes. Habría una ley, una normativa más que viola, que es el hecho de que esto aparece ser una prórroga del acuerdo, del contrato de la concesión de hace 20 años. Acá se le prorroga, hay 10 años más de concesión y se dan 50 años más. O sea que ahora Catón Nasí y TCP va a tener un monopolio por 60 años. El TOCAF, el texto ordenado que regula, son las reglas de juego de la contratación del Estado, dice que una prórroga de un contrato se puede hacer a lo sumo por el mismo plazo del contrato original. O sea, si había una concesión de 30 años, la prórroga no podría ser de más allá de 30 años. Acá se da 50 años. Pero incluso hasta tenemos dudas, o mejor dicho, pensamos que ni siquiera es una prórroga, porque cambian las condiciones del contrato. Lo que se le da ahora es mucho más beneficioso para la empresa. Se le da un monopolio. Incluso por los 10 años que todavía faltan del convenio original. O sea que también ahí no se hizo ningún mecanismo competitivo, ningún llamado, directamente se le da. La empresa, el gobierno dice, ¿por qué hacemos esto? Porque lo que no terminamos de entender es cuáles son las razones por las cuales el gobierno... Hablan del peligro de un juicio. Exacto, ellos dan 3 razones. La primera es que esto nos salva de un juicio que el Uruguay tenía perdido por 1.500 millones de dólares. Y eso no es así. No es así. Primero,
no está el juicio explicitado, la empresa anuncia, amenaza con un juicio por supuestos incumplimientos del Estado que no tiene fundamentos jurídicos sólidos. Nosotros le pedimos al ministro, ¿tiene algún informe jurídico que diga que eventualmente un juicio de estos lo tenemos perdido? No tiene ninguno. Nos repite la argumentación del informe jurídico de Catón Nasí. ¿Tiene algún informe económico que diga que estos 1.500 millones de dólares tienen algún sentido? Porque es una cifra disparatada en relación al negocio. Y el ministro dice claramente, no tenemos ni... Es lo que pide la empresa. O sea, en esa negociación, la verdad que de los dos lados de la negociación no sabemos en qué lado está el interés nacional. Porque si el informe jurídico que usan es el de la empresa, el informe económico que usan es el de la empresa, después le preguntamos al ministro, bueno, se le está dando... A ver, no es para nosotros de ninguna manera hubo incumplimientos, así como Uruguay ganó otros juicios a nivel internacional, ¿verdad? El de Philip Morris, el de Aratirí, o sea, nosotros tenemos fortalezas en ese terreno como para defender claramente el interés de Uruguay. Y haciendo paralelismos, o sea, no hay forma, al no haber ningún tipo de asesoría del Estado, de informes del Estado, o sea, no se puede comparar la situación. No se puede comparar, pero lo que hay que dejar claro acá es que el gobierno ni siquiera se defendió. Asumió como que lo que exigía la empresa era así. Asumió que había incumplimientos cuando jurídicamente uno puede pelear claramente que no hubo incumplimientos, asumió una cifra disparatada. O sea que el argumento de que este acuerdo y todo lo que se le da a Catón Nasí es para evitar este juicio, para nosotros es muy débil porque ese juicio no se iba a perder y en buena medida el monto que se manejaba no tenía sentido. La segunda razón que dicen por qué es beneficioso el acuerdo es que va a haber muchas inversiones en el puerto. Inversiones por 450 millones de dólares. Primero, inversiones que en todo caso hace la empresa para operar la empresa, porque si se le da 60 años, esas inversiones van a estar recontra amortizadas en 60 años. Pero además ni siquiera tiene un rol, digamos, productivo esa inversión, porque hoy por hoy esa inversión no es necesaria en el puerto. Hoy en el puerto hay principalmente dos empresas operando contenedores. TCP en la terminal especializada que ganó en la concesión del 2001 y otra empresa de capitales chileno-canadienses que dejaría de operar según el acuerdo, con lo cual vamos a tener también ahí sí una demanda amparada en los acuerdos de protección de inversiones de Chile y Canadá, que opera y que arrienda mensualmente los muelles públicos para operar. Cuando uno ve la infraestructura de ambos, hay un 50% de capacidad ociosa, o sea, hay medio puerto libre, ocioso. Entonces, se podría duplicar la actividad del puerto con la inversión actual. O sea, no es necesario hacer otra terminal. Entonces uno se pregunta, por lo tanto, tener esa inversión ahora no nos parece que sea una cosa tan fundamental, va a encarecer todo, porque esa inversión después hay que pagarla. ¿Cuál es la razón de esa inversión? Consolidar el monopolio. ¿Por qué? Porque entre las cosas que acuerda insólitamente el gobierno es que como reguladores del puerto se ata de manos primero para fijar tarifas, con lo cual el monopolio va a fijar las tarifas que defina, y para llamar a otra concesión, a otro competidor. El gobierno acuerda, increíble, que no va a llamar a competidores hasta que se utilice por 2 años al menos el 85% de la capacidad instalada de TCP. Entonces, ¿cuál es el rol de esta nueva inversión que duplica por lo menos lo que hoy tienen? Evitar llegar al 85%, evitar que el gobierno llame a competidores, evitar la competencia, consolidar el monopolio. O sea que también las inversiones están no al servicio de una necesidad de infraestructura del puerto, que no es necesaria, sino al servicio de consolidar el monopolio de Catón Nasí. Y lo otro es que, bueno, van a bajar tarifas. Ahora bajan tarifas solo a los exportadores, al nivel parejo con que hoy tiene la competencia. Pero nada dice del futuro.
O sea que en el futuro va a haber un monopolio que va a fijar las tarifas que quiere, porque además también, reitero, como regulador, el gobierno se ata de manos en cuanto a que liberan algunos topes de tarifas, se elimina la regulación tarifaria. Con lo cual, el futuro es de un monopolio por 60 años que va a fijar los precios que le convenga al monopolio y eso va a encarecer las exportaciones, las importaciones y eso perjudica claramente a la gente. Tomando en cuenta su experiencia, ¿no? En el gobierno como ministro de Economía, ¿esto puede perjudicar al Uruguay en lo que es el puerto como estrategia, ¿no? Para ser utilizado y demás de cara al futuro? También eso, porque nosotros en la Comisión del Senado de Transporte convocamos 2 veces a las autoridades, al ministro, presidente del puerto, el prosecretario de Presidencia. También convocamos a la Unión de Exportadores, que manifestó su preocupación porque ya es un puerto caro y se liberan tarifas, con lo cual puede ser más caro. Convocamos a los trabajadores del puerto, al sindicato, que ven con enorme preocupación. Primero, hoy hay 700 trabajadores en Montecom, cuyo futuro es absolutamente incierto. Además de que siempre hubo relaciones muy conflictivas entre Catón Nazi y el sindicato portuario. Pero además, vinieron 13 empresas navieras, que son los clientes directos de las terminales de contenedores, y básicamente, y son las internacionales, las que dominan el tráfico de mercancías a nivel global, y manifestaron su preocupación de que generar un monopolio, ellos no lo ven bien, piensan que van a quedar presos del precio que les quieran cobrar, que se genera mucha incertidumbre, reglas de juego inciertas. Manifestaron una enorme preocupación, prácticamente las 13. Y acá hay que entender que más allá de lo que es esto que se elimina la competencia dentro del puerto, no necesariamente esto nos posiciona mejor en lo que es la competencia con los puertos de la región. Por lo tanto, si las cosas no se hacen ordenadamente y si el monopolio opera como tal y pretende el abuso monopólico de sus clientes, estas empresas navieras pueden decir, ¿sabes qué? No vamos más o vamos a ir menos al puerto de Montevideo y levantamos las cosas en otros puertos de la región. O sea, generar un monopolio dio una mala señal a sus clientes, a las navieras, que manifestaron una enorme preocupación por la generación de este monopolio y son en última instancia las que definen a qué puerto van para levantar las mercancías. ¿Cómo va a seguir la bancada de senadores del Frente Amplio este tema? ¿Puede ir a la justicia? ¿Cómo lo van a seguir? Bueno, vamos a interpelar, va a venir el ministro Heber aparentemente el día 18, para que nos explique esto. Porque acá hay una cosa muy grave, porque también el gobierno en esto ha retaseado transparencia. Esto no ha sido transparente. Uno puede entender que mientras se negocia haya reserva, como pasó en el pasado, mientras se negociaba con UPM o con otros, durante la negociación también que sea reservado, no se puede negociar a través de la prensa. Pero una vez que se cierra un acuerdo, todo tiene que ser transparente. Así se hizo antes. No se hizo acá porque tuvimos que ir arrancando de a pedacito de información. Hoy les decía, ¿dónde están los informes jurídicos? Sí hay, pero después vemos, nunca aparecieron. ¿Dónde están los informes económicos? Lo mismo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Le pedimos al ministro los informes, el expediente, la resolución. No la logramos. Lo pedimos a través de la vía de la ley de acceso a la información pública. No lo logramos. Tuvimos que terminar yendo a la justicia. Fíjese lo que estoy diciendo, para ver el talante de falta de transparencia del gobierno, que tuvimos que ir al Poder Judicial para que el Poder Ejecutivo nos dé una resolución del Consejo de Ministros, que debería estar colgada en la página web de Presidencia el otro día, al Poder Legislativo. Ahora, claro, ¿qué es lo que mostró este proceso? Esta resolución del mes de febrero, en donde se dice, apruébase el acuerdo con Catón Nací y delega en Heber la firma, no tiene expediente administrativo que le dé soporte, no tiene antecedentes, no tiene informes jurídicos, no tiene informes económicos, no hay informes del puerto, no hay informes del Ministerio de Transporte, de las jurídicas. Es más, se le pregunta ahora, después, un mes y medio después de eso, hacen
todo en el día, un proceso rapidito administrativo para colgar el acuerdo. O sea, poco creíble además, ¿no? Hay un lugar donde está 9 minutos el expediente y sale con un informe dentro del Ministerio de Transporte. O sea, es más, le preguntan a la jurídica del puerto. Bueno, nosotros sobre esto no opinamos porque no fuimos los que asesoramos. Entonces, no, porque tú preguntabas qué pasa, cómo sigue esto. Exacto. Interpelación. Y le vamos a dar una nueva oportunidad al ministro a decir, por favor, explíquenos por qué hace esto. Porque, a ver, aun cuando hubiera un juicio con dudas, que nosotros no creemos, o aun cuando le estamos dando un monopolio por 60 años, justifica dar un monopolio por 60 años, eso ni siquiera lo evaluaron. Bueno, que nos explique, porque no entendemos. Alguna razón tiene que haber, nosotros no la encontramos. Y además vemos que es un proceso que no siguió el más mínimo procedimiento razonable para una decisión de esta magnitud en el Estado. Es un jerarca o el gobierno que entrega un monopolio por 60 años y no tiene un informe jurídico, no tiene un informe económico. Entonces, si no hay una explicación que satisfaga, que hasta el momento no ha habido, bueno, nosotros tenemos que evaluar, por supuesto, ver en el terreno judicial si estas conductas y estas decisiones no se han tomado de manera abusiva, ¿verdad? Por lo tanto, en la medida en que no haya respuestas satisfactorias en la interpelación, nosotros no descartamos ir a la justicia para que la justicia evalúe si es un procedimiento de este tipo, que culmina con una decisión de jerarcas, que le otorgan un monopolio a una empresa extranjera por 60 años, sin un solo informe, no está en contradicción con las normas de funcionamiento de la administración pública. Ahora, ¿qué opinión tiene usted de por qué, no, quizás un jerarca, sobre la base de todo lo que ha manifestado, toma ese camino? Nosotros no queremos especular si hay razones ocultas. Partimos de la base que no debe ser así. Por eso queremos volver a preguntarle al ministro cuáles son las razones, porque la razón del juicio no es válida para nosotros, o de esas inversiones no es válida, o de bajar tarifas no es válida. Y aun cuando fueran, debería haber informes que lo justifiquen. Yo puedo discutir con ustedes, este juicio lo ganamos, este juicio lo perdemos. Bueno, que haya abogados del Estado o que contrate el Estado para evaluar cuál es la posibilidad de ganar o perder ese juicio. No hay ningún informe. Tiene que haber lo otro es eso, supónganse que eso es así. 1.500 millones de dólares no tiene sentido. Hay un informe que diga no, 1.500 millones no, pero capaz que podemos llegar a perder 100, 200. Y después que haga un informe que diga, mira, aun cuando se diera eso, ¿qué les damos? Bueno, acá se le dio lo que pidió la empresa y más. 60 años de monopolio. ¿Sabe lo que vale eso? Es más, compromisos de no regular prácticamente y compromisos de que el Estado, por ejemplo, tiene que dragar el puerto, más de lo que está dragando, que también es todo un costo enorme. Dragar a 14 metros el puerto cuesta 250 millones de dólares más 30 millones anuales de mantenimiento, que el Estado se compromete a costo del Estado. Y eso le valoriza el negocio a la empresa, porque a 14 metros pueden venir barcos más grandes, manejar más volúmenes. O sea, nada de eso tiene un soporte técnico, profesional, de gente del Estado, que defienda el interés del Estado. Le consulto sobre otros temas. Ha habido mucha polémica con el tema del combustible, del incremento del combustible y demás. ¿Qué opinión tiene usted de lo que es esta nueva modalidad que se ha aplicado, ¿no?, para el precio del combustible? Y bueno, que es muy inconveniente, muy inconveniente. A ver, uno puede entender que el combustible que utilizamos, las familias en los autos, la producción, el gasoil para producir, nosotros no producimos, no tenemos petróleo. Entonces, ¿cómo evoluciona el precio del petróleo a nivel internacional? Hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo evoluciona el tipo de cambio? ¿Verdad? Que tampoco está en manos del Uruguay. Bueno, y la parte tributaria, aunque esa se deja más o menos pareja. Pero, en todo caso, seguir un poco los parámetros internacionales del petróleo y el dólar tiene sentido. Nosotros lo hicimos 15 años. Ahora, en esos 15 años, primero, nosotros ajustábamos básicamente una vez al año.
Solo en circunstancias muy excepcionales se ajustó alguna vez adicional, ya sea al alza o a la baja, y con lo mismo que las tarifas en general, que en 15 años de gobierno frente amplistas las tarifas en términos reales bajaron sustancialmente, se ajustaban por debajo de la inflación y muy por debajo de los salarios, porque los salarios estaban subiendo. Eso sí, pasaba de que cuando subía mucho el petróleo, por ejemplo, el petróleo llegó a estar al doble de lo que está hoy, a $140. Nosotros no trasladamos todo eso al precio del consumo, porque hubiera sido un desastre multiplicar el precio de la electricidad o del combustible por la suba del petróleo. Absorbimos desde el punto de vista fiscal una diferencia que después, cuando el petróleo baja, uno la recompone. Entonces, operamos estabilizando el precio, absorbiendo un sobrecosto cuando lo hubo y tratando de compensarlo cuando era factible. Esa fue la estrategia que se siguió por 15 años. ¿Qué pasa ahora? Ahora se ajusta todos los meses, lo cual da una enorme inestabilidad, porque además estamos viendo ajustes importantes. Un ajuste de un 8 o 9% en un mes es altísimo. Por encima de lo que se llaman los precios de paridad de importación, que toman en cuenta el valor del petróleo, el dólar, etcétera, este último ajuste se hizo incluso por encima de eso, o sea que tampoco es solo el argumento de que seguimos los precios de paridad de importación. Ya llevamos 4 ajustes. El combustible subió como un 28% en lo que va de este gobierno. Y sobre todo genera una enorme inestabilidad que dificulta la planificación de las familias, la planificación de la producción. Es más difícil hoy para un productor si no sabe si el mes que viene, dentro de 2 meses, dentro de 5 meses, dentro de 8 meses, a qué precio va a estar el combustible. Sobre todo en los sectores donde el combustible es un insumo importante en la estructura de costos. Entonces, este mecanismo lo vemos muy inconveniente, genera mucha incertidumbre, mucha inestabilidad y claramente el gobierno además se está ajustando por encima de la paridad de importación, con lo cual está haciendo caja en un momento en donde el gobierno a su vez festeja ahorros. La ministra de Economía, el presidente, incluso en entrevistas internacionales, festejan ahorros en un marco de pandemia, cosa que no debe hacerse porque durante la pandemia no se debió ahorrar, sino ayudar más a la gente, pero además incumpliendo una promesa electoral, porque fue clarísimo el actual presidente diciendo que se iba a ahorrar y que los ahorros iban a canalizar para bajar las tarifas de electricidad y los combustibles. Hoy hay ahorros festejados por el gobierno. ¿Se canaliza para bajar la electricidad y los combustibles? No. La electricidad subió y los combustibles están subiendo todos los meses. Hay un clarísimo incumplimiento de la promesa electoral. Y ahora dicen, pero hacemos esto porque en 2014, 2015... Primero, todo eso es discutible. Pero aún así, la promesa es del 2019. Ya sabían lo que pasó en 2014 y 2015. Así que esa promesa no los toma de sorpresa ahora, sino que es un incumplimiento claro de una promesa electoral en un tema ni más ni menos que afecta a toda la población, como el precio de los combustibles, ¿no? Última entrevista que hicimos, se estaba comenzando a planificar toda la recolección de firmas, ¿no? para impugnar 135 artículos de la ley de urgente consideración, y hoy hay una realidad de 800.000 firmas que superaron ampliamente lo que se necesitaba constitucionalmente. ¿Qué reflexión de lo que fue, ¿no? ese proceso? Una patriada, una nueva lección del pueblo uruguayo. Porque yo creo que nadie, ni siquiera los que más impulsaron este camino largo de juntada de firmas, esperaban este resultado. En el marco de la pandemia, una pandemia que recrudeció enormemente en el medio de la juntada de firmas, y el resultado es espectacular y nos sorprendió, superó totalmente nuestras expectativas y cambió el escenario político. Claramente hay un escenario político que tiene que ver sobre todo con el vínculo entre el gobierno y la oposición, que hoy es diferente por las firmas, por lo que fue la expresión del pueblo uruguayo, que lo que quiere es discutir sobre esos 135 artículos, sobre los ejes temáticos, porque es imposible discutir sobre 135 artículos uno por uno, porque no se pudieron discutir en el trámite de urgencia, porque fue un abuso procedimental el del gobierno de meter 500 artículos para aprobarse en 90 días.
y que muchos temas no se pudieron discutir en profundidad, ni con la participación de los intereses diversos en cada tema. Pasaban como chorizo cada 15 minutos las organizaciones que querían opinar sobre cada uno de los temas. Realmente no es la forma de implantar un programa de gobierno. Y yo creo que la sociedad dejó un mensaje claro. El mensaje es, estas cosas hay que verlas con más detenimiento, hay que analizarlas y discutirlas más democráticamente. Y ahora estamos en un periodo donde vamos a discutir con más apertura cada uno de estos temas. Los artículos que se impugnan de la LUC tienen que ver con educación, cómo se elimina el consejo de primaria, de secundaria, de educación técnico profesional, se elimina la participación democrática de los docentes en esos consejos, se genera un nuevo estatuto docente que precariza la relación laboral, conviven dos estatutos distintos, una cosa bastante anárquica. En seguridad, temas de legítima defensa. Nosotros no estamos a favor de la legítima defensa cuando lo que está en riesgo es la vida de la gente. Pero esto habilita a que se aplique la legítima defensa cuando te roban una oveja o una bicicleta. O todo lo que ha sido el aumento generalizado de penas, sobre todo en materia de menores y adolescentes infractores, eliminando procesos que facilitaban justamente administrar justicia en estos casos. En estos días el propio comisionado parlamentario ha dicho que la LUC en estas cosas solo trae más problemas, no resuelve temas de seguridad y complica la vida carcelaria. Ha aumentado enormemente el número de presos en este año, en circunstancias donde evidentemente de ahí la gente no va a salir más rehabilitada. Y por otro lado, en temas como vivienda, que se crea esta figura del desalojo express para la gente que alquila sin garantía. Alguien puede decir, ay, bueno, que se abre la posibilidad de alquilar sin garantía, a mucha gente le puede servir. De hecho, hay una proporción ya importante de arrendamientos que son sin garantía. Ahora, para lanzar a alguien, desalojar a alguien, hay un procedimiento que da ciertas estabilidades en una cosa equilibrada. Bueno, no, la LUC genera el desalojo express. Si sos buen pagador, incluso hasta te puedo desalojar en un mes si alquilaste sin garantía. Y si sos mal pagador, en 15 días. O sea, son circunstancias que nos parecen excesivas, que desequilibran derechos, porque también hay que salvaguardar el derecho de los propietarios que alquilan, ¿verdad? Pero de manera equilibrada. Temas de relaciones laborales, la reglamentación del derecho de huelga que busca hacer inefectiva la huelga, cosa que está garantizada en la Constitución. O la criminalización de las movilizaciones. Los temas de inclusión financiera. El tema de inclusión financiera, por ejemplo, ya no se está obligado a pagar remuneraciones con medios electrónicos. ¿Cuál era el problema? La sociedad uruguaya abrazó la inclusión financiera, porque hoy el 60% de las transacciones en Uruguay se hacen con medios electrónicos. 60%, era el 8% cuando arrancamos con la ley. Pero el pago de salarios con medios electrónicos es lo más transparente, informativo, seguro, eficiente que hay. Para el trabajador y para el empleador. ¿Para quién se está legislando cuando eso se sale? Se dice, no, bueno, que negocien trabajador y empleador en el momento de iniciar la relación. En el marco laboral que tenemos hoy, con 30.000 puestos de trabajo menos, con las dificultades que trajo la pandemia, imagínese si un trabajador consigue su trabajo hoy, se le va a poner a discutir al empleador cómo pagarle, qué margen de negociación tiene, ninguno. Y claramente el no hacer las cosas por medios electrónicos promueve la evasión, promueve la informalidad. E informalidad para el trabajador significa menos derechos. Y el otro tema horrible para nosotros de la inclusión financiera es que ahora se pueden pagar cosas en efectivo por más de $100.000. $100.000. ¿Qué uruguayo tiene $100.000 en efectivo abajo del colchón? ¿Qué uruguayo? Porque esto está bajo el título de libertad financiera. ¿Qué uruguayo está deseando ejercer su libertad financiera comprando un auto de alta gama de 90 o 100 mil dólares en billetes de 20? ¿Para quién se está legislando? Bueno, esas cosas nos parecen realmente
marcha atrás enorme, relajamiento en los controles de lavado de dinero, que ya se están reflejando en los hechos, en menos reportes de operaciones sospechosas, o sea, salud, en vivienda, educación, seguridad, inclusión financiera, derechos laborales, todos estos artículos son una marcha atrás, y de estas cosas tenemos que discutir camino al referéndum para que la sociedad uruguaya se exprese más democráticamente que lo que fue la LUC. Para el Frente Amplio, ¿fue un ejercicio en ese camino ¿no? de autocrítica, de renovación que se ha hablado, ¿no? de buscar también otros liderazgos? ¿Fue un buen ejercicio este? Sin duda, porque le permitió al Frente Amplio volver al diálogo con la sociedad, que es uno de los elementos que nosotros traemos de la autocrítica, que de alguna manera en los 15 años de gobierno fuimos de repente distanciándonos en el diálogo, no solo con algunas organizaciones sociales, sino con la sociedad en su conjunto. Y esta forma, la juntada de firmas y ahora el diálogo sobre los artículos del referéndum, pero también el diálogo sobre el tema del puerto o de la rendición de cuentas, que sigue recortando gastos, recortando inversiones cuanto más se necesitan, bajando salarios, bajando jubilaciones, bajando políticas sociales. El diálogo con la sociedad es fundamental. Y este ejercicio de diálogo con la sociedad nosotros nos va recomponiendo como una fuerza política que no debe despegarse nunca de la sociedad para la cual trabaja y a la cual representa. Así que efectivamente todo el proceso y el resultado son positivos para el Frente Amplio. Y tenemos una expectativa de ganar el referéndum, de dejar en claro estos temas de la política económica, de la obsesión por el ajuste fiscal extemporáneo que tiene el gobierno, de dejar en claro el tema del puerto, que se ha hecho de manera contraria al interés nacional. Bueno, en ese diálogo con la sociedad que tenemos que volver a fortalecer y profundizar para que el Frente Amplio siga siendo una expresión política de los intereses populares en el país. Usted mencionaba la rendición de cuentas, que hoy están diputados, va a ingresar en senadores en breve. Bueno, qué reflexión, ¿no? Qué análisis de esta rendición de cuentas. Recién, adelantaba que no comparte muchos puntos. No, porque la rendición de cuentas sigue expresando lo mismo que discutimos el año pasado en el presupuesto. La obsesión del gobierno es el ajuste, el recorte. Como si no hubiera pandemia. Ya el año pasado formularon el presupuesto como si no hubiera pandemia. Este año también. Y siguen parados en esa lógica de recortar. También incumpliendo promesas, porque cuando nosotros decíamos esos recortes van a implicar recortes en políticas sociales y decían, no, vamos a ahorrar sin tocar las políticas sociales. Falso, las políticas sociales se han recortado. Los presupuestos de casi todas las áreas sociales han bajado. La baja de salarios, también dijeron, no, y esto no va a haber baja de salarios, cuando se discutía lo de los consejos de salario, lo que son las pautas salariales ahora, consolidan la baja de salario que ya viene dándose. Ya en este último año y en este año, según estas pautas, hubo y va a seguir habiendo caída del salario y atrás del salario caída de jubilaciones y pensiones, también incumpliendo promesas electorales. Se están recortando inversiones. Nosotros, justamente por la pandemia, lo que decíamos es, hagamos más inversiones ahora, traigamos inversiones previstas para los años siguientes, hacerlas ya, porque necesitamos recomponer el empleo ya con la pandemia, en todo el territorio del país, porque las inversiones en infraestructura, las inversiones en vivienda, se pueden distribuir en los 19 departamentos, generando a su vez ese derrame en el comercio local, en los servicios locales. Pues no solamente no se hace eso, sino que sigue la lógica de recortar inversiones, tanto de infraestructura desde los ministerios como desde las empresas públicas. Después hay perlitas varias, ¿no? El tema de los depósitos de las empresas públicas en el BRO o en la banca privada, pareciera ser que eso lo retiran. El tema de la información sobre los autocultivadores de cannabis, pareciera ser que eso también lo retiran. O sea, otro tema, ¿no? El retasear recursos a colonización, en el sentido de
de quitarle presupuesto para volcar al tema de asentamientos. También hay que fortalecer el tema de asentamientos. Hay margen para hacerlo sin recortarle recursos a una política estructural de colonización en el país que permite que muchos productores estén en el campo, sobrevivan en el campo con sus familias. Y tan es así que el esquema hay, que hay reservas para eso, reservas financieras para eso, que cuando uno ve el resultado del año pasado, en donde el gobierno festeja los ahorros, y siempre viene la cantarola, porque en todos los temas viene la cantarola de lo que pasaba antes. Bueno, antes hubo 15 años de crecimiento, con crecimiento de salario, crecimiento de pasividades, crecimiento de inversión pública, bienestar, menos pobreza. Ahora hay más pobreza, hay menos bienestar. Por la pandemia sí, y porque el gobierno no respondió a la pandemia como debía. Pero incluso el gasto subió menos de la meta del gobierno. O sea que ahorraron más de lo que ellos mismos dijeron, lo cual daba la pauta de que tenías un mayor margen para volcar, para combatir la pandemia a la gente que más lo necesitaba, a las empresas que estaban cerrando, a hacer más inversiones para generar empleo. Por lo tanto, nosotros tenemos una visión muy negativa de la formulación de esta rendición de cuentas. Más o menos son los mismos temas de discusión que tuvimos a fin de año con el presupuesto, en donde se consolida esta visión equivocada que tiene el gobierno de que en estos tiempos de pandemia y de crisis hay que seguir haciendo un ajuste fiscal, cosa que ningún país en el mundo hace. Pero acá el gobierno parece ser más realista que el rey, no haber aprendido de la historia económica del último siglo, en donde en el medio de las crisis son los estados los que sostienen la situación, sino que profundizan la crisis con recorte. Déjeme dar un dato más. Cuando uno ve los países de América Latina, que tuvieron políticas de mucho más ayuda a la población en la pandemia que Uruguay, y acá se decía no podemos ayudar más porque si no la economía se estropea, ¿qué pasó? Los demás países de América Latina cayeron su actividad, su producto, pero ya básicamente lo recuperaron. Algunos incluso por encima, otros ya empataron y otros están casi ahí. Yo hablo de Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Ecuador. ¿Cuál es la situación de Uruguay? Uruguay cayó casi 6 puntos el año pasado y este año el gobierno pronostica un crecimiento de 3,5 que nadie convalida, los analistas esperan un 2 y algo. Vamos a estar 4 puntos por debajo del nivel prepandemia. O sea que si la causa de estropear la economía era que no se podía gastar más para combatir la pandemia, eso no ha sido así, porque Uruguay no gastó mucho menos que los demás, y la caída del producto fue más grande, se profundizó la crisis, y la recuperación es mucho más modesta, porque el Estado no vuelca más recursos. Los otros estados de la región que lo han hecho, hoy han recuperado los niveles de producción que tenían antes de la pandemia. Bueno, le consulto por algunos temas de actualidad, bueno, que han incluido también figuras del Frente Amplio, la situación que se dio en Canelones con ese fideicomiso que se blanqueó públicamente, que no se votó por temas políticos, también ahora la situación de Óscar Andrade, ¿qué opinión tiene? Bueno, sobre el tema del fideicomiso trasunta un cambio de relacionamiento entre el gobierno nacional y las intendencias, y sobre todo intendencias de distinto color político, violentando la tradición que habíamos generado en el año 2005, cuando la negociación sobre los recursos que el gobierno vuelca a las intendencias se hizo de manera transparente, tratando por igual las 19 intendencias. Con acuerdos, nunca hubo un conflicto en la formulación presupuestal de cuánto dinero el gobierno le volcaba a las intendencias, y además nunca hubo un problema de volcar en tiempo y forma, cosa que no sucedía antes, en tiempo y forma los montos comprometidos. Es un vínculo democrático. Esta intervención, esta interferencia política menor que tristemente se hace desde la presidencia, que nunca debería meterse en esto,
violenta esa lógica democrática, porque se mete a definir cuestiones financieras de una intendencia que obviamente se endeuda como se endeuda el país, como se endeuda todos los países, como se endeuda todas las intendencias para hacer obras, y se le pone una traba, un obstáculo por razones políticas menores. Realmente nos parece triste, nos parece una marcha atrás en la profundización democrática de la descentralización y del vínculo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, que había sido muy saludable, dicho por todos los intendentes de todos los partidos que hubo en los 15 años previos en cada intendencia, que había sido muy saludable en el pasado y que claramente con este tipo de politiquería menor se está estropeando. Sobre el tema de nuestro compañero Óscar Andrade, bueno, en primer lugar nosotros tenemos la tesitura de que todas las obligaciones hay que cumplirlas. Y bueno, aspiramos a que eso también ocurra y sabemos que va a ocurrir porque conocemos el don de gente además y la perspectiva de que hay que cumplir las obligaciones con el Estado, pero sin perjuicio de entender que esto también es parte de una operación política menor y desde ese punto de vista somos solidarios en lo personal y en lo político con nuestro compañero Andrade. Reitero, sin perjuicio de dejar claro que bueno, que estas cosas hay que regularizarlas, hay que cumplir con las obligaciones con el Estado, con las intendencias y estamos seguros que eso es lo que va a ocurrir.